Las primeras granadas cayeron sobre el este como un trueno ancestral, arrastrando consigo la ilusión de que Alemania aún marchaba hacia el futuro. Era 1941, y el aire que soplaba sobre la frontera rusa olía a hierro, petróleo y presagios funestos. Los motores de los tanques rugían como bestias cautivas, y en los bosques helados de Bielorrusia los pájaros se enmudecieron, como si incluso la naturaleza presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. En el búnker, lejos del polvo, Adolf Hitler contemplaba un mapa, un imperio dibujado a lápiz, palpitando bajo la luz amarillenta de la lámpara. Creía presenciar un destino escrito por su propia mano. El silencio entre sus generales era el mismo que precede al colapso de las estrellas. Cada línea azul y roja de aquel papel parecía tener vida propia en una criatura hecha de ejércitos, uniformes y sangre. Él creía que la victoria era inevitable, que el mundo ya le pertenecía. Pero el tiempo, ese enemigo invisible, ya conspiraba contra él. Al otro lado, el frío, un frío que no era solo meteorológico, sino espiritual. El viento de la estepa calaba hasta los huesos y minaba la fe de los soldados alemanes. Marchaban hacia la nada, creyendo que la nada era la victoria. Sus botas se hundían en el barro, sus tanques quedaban atascados, y las promesas de gloria se mezclaban con el gélido aliento de la muerte. En aquellas llanuras interminables, sus uniformes verdes se convertían en manchas negras sobre la nieve. Cada paso hacia el este era, sin saberlo, un paso hacia la ruina. La operación Barbarossa había comenzado como un relámpago y terminaría como una sombra. 3 millones de hombres, el ejército más grande jamás reunido, avanzaron sobre la Unión Soviética. Las órdenes eran claras, casi sagradas: a destruir, someter, erradicar. Pero el enemigo que los aguardaba no estaba compuesto solo de soldados. Estaba compuesto de tierra, hielo y resistencia. Estaba compuesto del alma de un pueblo que había aprendido, a lo largo de los siglos, a sobrevivir a lo imposible. En Leningrado, el asedio comenzó como un muro invisible. Los trenes dejaron de circular, los suministros de alimentos escasearon, y la ciudad orgullosa, imperial, se transformó en una prisión de piedra y silencio. El invierno cubrió los tejados como un sudario fúnebre. Familias enteras quemaron muebles para calentarse, los libros se convirtieron en leña, y las obras de arte que antes adornaban las paredes ardieron para mantener a los niños con vida una noche más. Algunos comieron pegamento, cuero e incluso cadáveres. La humanidad se ponía a prueba cada mañana. Del lado alemán, los mensajes que llegaban al cuartel general eran confusos. Los generales pedían combustible, munición, comida. Hitler se negaba a creerlo. Su mundo no era el mismo que el de los soldados. Veía mapas, no cadáveres. Veía flechas, no rostros. En su mente, la guerra seguía siendo perfecta, una sinfonía militar dirigida por su voluntad. Pero la música comenzaba a flaquear. En los campos helados a las afueras de Moscú, las máquinas se detuvieron. Los motores de acero aullaron y se apagaron, engullidos por el frío de 40 grados bajo cero. El combustible se solidificó, las armas se atascaron, y los rusos, vestidos con harapos y llenos de esperanza, contraatacaron con una furia casi bíblica. Los alemanes exhaustos vieron a hombres emerger de la nieve como espectros, gritando «Sarro Dinu» por la patria. Cada disparo soviético parecía vengar a una aldea entera. Cada granada devolvía a Alemania el fuego que ella misma había sembrado. En Berlín, la radio transmitía triunfos imaginarios. La población lo creía. Las madres aún cosían uniformes. Los niños aún soñaban con marchar al frente. Pero el frente ya era una tumba colectiva. Los trenes que debían regresar llenos de gloria volvían repletos de heridos. La guerra, otrora lejana, comenzaba a asomar su aliento sobre el corazón de Alemania. En diciembre, cuando Moscú opuso resistencia, algo invisible se quebró en el seno del Reich. No fue una explosión, ni una deserción. Fue algo más sutil, más devastador. Fue la constatación de que el destino, hasta entonces obediente, había cambiado de bando. Las calles heladas de la capital soviética se convirtieron en el terreno sagrado, donde el mito del ejército invencible murió sin ceremonias. Mientras los alemanes se retiraban, Hitler
No oía los gritos del frente, solo oía su propia voz resonando en el búnker. Acusaba a los generales, culpaba al invierno, culpaba al destino. Pero la verdad cruel y silenciosa era que la guerra ya estaba perdida. Perdida no por falta de fuerza, sino por una ambición desmedida. Él creía que la guerra era una extensión de la voluntad, pero la voluntad humana tiene límites, y él los había sobrepasado. Desde ese momento, el imperio comenzó a desmoronarse desde dentro. Las fábricas seguían produciendo, los soldados seguían marchando, los discursos seguían resonando, pero todo era un eco, una obra de sombras en medio de la destrucción. Los campos de batalla se convirtieron en cementerios a cielo abierto, y el sonido de las campanas que un día celebrarían la victoria alemana jamás volvería a oírse. En el frío del amanecer, cerca de Smolensk, un joven soldado escribió en su diario en Ya: no sé por qué estamos aquí. Sale el sol, pero no nos calienta. Marchamos, pero no llegamos. Luchamos, pero nadie gana. En esas palabras, jamás leídas, se las llevó el viento, pero en ellas yacía una verdad que Hitler jamás comprendería. El día que perdió la guerra no fue en Berlín, ni en Stalingrado, fue aquel invierno, invisible a los ojos, cuando el tiempo empezó a delatar su ambición, cuando el hombre que creía controlar el mundo perdió el control de sí mismo. Los generales lo sabían, pero ninguno se atrevió a decirlo. La maquinaria bélica continuó, impulsada por el miedo y el deber. Los aviones partieron hacia el este, los trenes transportaron soldados al infierno y las banderas aún ondeaban con un orgullo vacío. Era una marcha fantasmal, sostenida por la negación. En el silencio de la noche, mientras la nieve cubría los cuerpos de los caídos, el mundo pareció contener la respiración. Cada copo de nieve que caía sobre suelo ruso era como una lápida anónima. El viento traía consigo el eco lejano de las palabras que sellarían el destino del Reich. Palabras jamás pronunciadas, pero sentidas por todos. Alemania estaba condenada, y sin embargo, aquella noche él durmió plácidamente. Soñó con desfiles, con imperios, con futuras victorias. Seguía creyendo que el mañana le pertenecía. Lo que ignoraba, lo que nadie se atrevía a decirle, era que el mañana ya lo había abandonado. Fue allí, en medio del hielo y el silencio, donde la guerra se dividió en dos. Un imperio, construido sobre el orgullo, comenzó a disolverse ante una fuerza que ningún ejército podía vencer, la verdad. Y el mundo siguió girando, indiferente, implacable, eterno. La luz del alba apenas rozaba las ruinas humeantes cuando comenzó un nuevo infierno. Era el verano de 1942, y el sol abrazaba el Volga como una espada al rojo vivo. Desde arriba, los bombarderos de la Luftwaffe parecían cuervos de acero, descendiendo en lentos círculos sobre Stalingrado, una ciudad cuyo solo nombre era una provocación. Hitler quería tomarla no por estrategia, sino por orgullo. Era un duelo de voluntades, un duelo entre dos hombres que se creían inmortales, él y Stalin. Los ataques iniciales redujeron Stalingrado a cenizas. Edificios enteros se derrumbaron como colosos ancestrales. Los puentes fueron arrancados de cuajo y el río, el gran Volga, se convirtió en un espejo resquebrajado que reflejaba el fuego del cielo. La ciudad gritaba, pero no se rindió. Los civiles tomaron las armas. Mujeres, niños, ancianos, todos se convirtieron en parte de la tierra. La frontera entre combatiente y superviviente se desvaneció. Cada calle era un frente, cada casa una fortaleza. Los alemanes avanzaban metro a metro, como escalando el cuerpo de un gigante, y cuanto más ascendían, más sangre corría. En cada esquina, los rusos reaparecían, sin importar cuántos hubieran caído. Parecían brotar de las ruinas, de las sombras, del mismo polvo. Eran fantasmas que se negaban a ser olvidados. Hitler seguía los informes con impaciencia. Quería resultados, no explicaciones. Sus generales intentaron argumentar que la ciudad era una trampa, un páramo urbano, donde los tanques se convertían en blancos fáciles y los hombres desaparecían entre los escombros. Pero él insistió. Stalingrado era un símbolo, y los símbolos valían más que las vidas. El general Paulus, obediente hasta la médula, condujo al sexto ejército
a aquella catedral de la destrucción. Cientos de miles de hombres, rodeados de fuego y escombros, se movían como piezas en un tablero de ajedrez. Maldito. Los sonidos de la batalla eran incesantes: artillería, gritos, el crujir de huesos bajo el hielo, el lamento lejano de los heridos implorando agua. Los muros, marcados por las balas, eran diarios de piedra donde cada marca contaba una historia de dolor. Regresó el invierno, y con él, el juicio. Los rusos rodearon la ciudad como lobos a su presa debilitada. De repente, el poderoso ejército alemán, el mismo que una vez cruzó Europa en semanas, quedó atrapado, sin comida, sin munición, sin esperanza. Los hombres que habían jurado lealtad al Reich comenzaron a comer carne de caballo, luego ratas, y finalmente lo que quedaba de sí mismos. Hitler se negó a autorizar la rendición. Creía que la fuerza de voluntad podía vencer el frío, que el orgullo podía derrotar el hambre. Ordenó a Paulus que resistiera hasta el último hombre, como si los muertos pudieran alimentar la victoria. El general obedeció en silencio. Sabía que luchaba no por la gloria, sino por ganar tiempo, por posponer lo inevitable. En los refugios subterráneos, los soldados escribían cartas que jamás serían enviadas. Madre, no sé si volveré. El cielo lleva días rojo, y las voces de mis camaradas se desvanecen una a una. Algunos enterraron sus medallas en la nieve, como pidiendo perdón a la tierra que una vez invadieron. Otros simplemente contemplaron el vacío, esperando que el tiempo se agotara antes que ellos. Los rusos avanzaron con brutalidad y determinación. Sabían que Stalingrado no era solo una ciudad, sino un corazón, y que si lo arrancaban, el cuerpo enemigo se desmoronaría. Cuando finalmente se rompieron las líneas alemanas, el silencio que siguió no fue de alivio, sino de asombro. Más de 300.000 hombres habían perecido, víctimas del invierno y de la arrogancia de un solo hombre. En Berlín, Hitler recibió la noticia con la mirada fija. El silencio en su búnker era como el de un templo vacío. Ningún general se atrevió a hablar. Ya no gritaba. Simplemente contemplaba el mapa, como quien contempla un cadáver en el cadáver de un imperio que aún respiraba, pero que ya estaba muerto. El mundo cambió en ese instante. Stalingrado no fue solo una derrota militar, fue una revelación. Alemania, que se creía eterna, se desangró, y la sangre corrió por todos los frentes, en cada rincón de la Europa ocupada. El mito de la invencibilidad se había hecho añicos, y con él, el aura divina del... A partir de entonces, algo se quebró en su interior. Las reuniones se convirtieron en monólogos, los planes en delirios. Hitler hablaba con los mapas como quien habla con fantasmas. Ordenaba ofensivas imposibles de llevar a cabo. Exigía milagros a generales que ya no creían en nada. El hombre que una vez había cautivado a multitudes, ahora se escondía bajo tierra, rodeado de ecos. Mientras tanto, los aliados desembarcaron en el norte de África, y la guerra comenzó a cambiar de rumbo. El Reich, que había surgido como una ola, empezaba a retroceder. Las fábricas seguían rugiendo, las radios seguían mintiendo, pero el destino ya había cambiado de rumbo. En los cielos de Europa, los bombarderos aliados arrasaron ciudades enteras. Hamburgo, Colonia, Dresde, en cada una se convirtió en una herida abierta. Las noches alemanas se iluminaron con incendios que parecían un reflejo del infierno, y mientras los civiles corrían a refugiarse, Hitler seguía hablando de la victoria. Entre las ruinas de Stalingrado, la nieve comenzó a derretirse, dejando al descubierto cuerpos congelados. Hombres de ambos bandos, enemigos en vida, iguales en la muerte. El viento soplaba sobre ellos con una calma que solo el final puede ofrecer. Era el susurro del tiempo diciendo: todo esto fue en vano. Pero más allá de la derrota había algo, una lección oculta entre los escombros. La guerra, que comenzó como un sueño de grandeza, se había convertido en un espejo, y, al mirarse en él, el mundo vio el rostro de su propio abismo. En el búnker, Hitler no veía espejos, solo veía sombras. Seguía creyendo que podía cambiar su destino, que el próximo plan, la próxima arma secreta, le traería la redención. Pero la historia ya lo había condenado. Seguía luchando, pero ahora
luchaba contra el tiempo. El día que Hitler perdió la guerra no fue el día en que sus generales se rindieron, ni el día en que los rusos tomaron Berlín. Fue aquí, entre el fuego de Stalingrado y el hielo del Volga, cuando el mito se desmoronó y el hombre quedó al descubierto. Un hombre común, atrapado en su propia ilusión, que creía poder doblegar al mundo con el poder de su voz. Pero el mundo no se doblega. El mundo se resiste. Y en esa resistencia, silenciosa e implacable, nació el fin. Berlín despertó con el lejano sonido de la artillería, como un corazón que latía por última vez. Era 1945, y el imperio que una vez prometió durar 1000 años, sobrevivía día tras día, calle tras calle. La tierra temblaba, no con el marchar de desfiles, sino con el rugido de los cañones soviéticos. Las columnas de humo que se elevaban desde el este parecían anunciar el juicio final. La ciudad, otrora símbolo de poder y orden, se había convertido en un laberinto de ruina. Niños jugaban entre cráteres, soldados mutilados se arrastraban por callejones y las sirenas ya no sonaban como advertencias, sino como lamentos. Las mujeres miraban al horizonte con ojos vacíos. No esperaban la victoria, solo el final. En el sótano, tras puertas de acero y hormigón, él representaba los últimos actos de su propia obra. El aire dentro del búnker era denso, cargado de sudor, cigarrillos y desesperación. Los mapas sobre la mesa ya no mostraban imperios, sino fragmentos. Líneas rojas, como heridas abiertas, desgarraban el Reich. Hitler caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja. Los generales, pálidos, sabían que la guerra había terminado, pero nadie se atrevía a pronunciar la palabra derrota. Seguía hablando de divisiones inexistentes, de refuerzos que jamás llegarían, de ejércitos que solo existían en papel. Cada orden que daba era una plegaria desesperada a lo imposible. Afuera, el ejército rojo avanzaba con precisión quirúrgica. La venganza soviética era una fuerza natural, inevitable, casi cósmica. Los tanques aplastaban los escombros de la capital alemana, mientras los altavoces exigían la rendición. Los edificios mutilados proyectaban sombras como huesos bajo el sol. El olor a pólvora se mezclaba con el de carne quemada, y el cielo, antes azul, era ahora un gris denso, como si el aire mismo estuviera cansado de respirar guerra. En los pasillos subterráneos, oficiales y secretarias hablaban en voz baja. Algunos aún creían poder escapar. Otros sabían que estaban condenados. Eva Braun le sonrió a Hitler con la ternura de quienes ya han aceptado la muerte. Él, en cambio, parecía más frágil con cada hora que pasaba. Sus ojos, antes tan duros, se habían convertido en oscuras cavernas. El hombre que una vez incendió el mundo ahora solo era cenizas en su interior. Mientras los cañones soviéticos resonaban cada vez más cerca, él redactó su testamento. Escribió sobre traiciones, sobre lealtad, sobre el destino de Alemania, pero ni una palabra de remordimiento. Hasta el final, creyó que la historia lo comprendería, que el tiempo, ese juez pausado, le devolvería su gloria perdida. Era una ilusión, pero también una confesión al Hitler. Nunca entendió el tiempo. La mañana del 30 de abril, el búnker estaba en silencio. Arriba, Berlín ardía, la tierra temblaba. El Reich agonizaba, y abajo, en una sala de hormigón, el hombre más temido del siglo puso fin a su propia leyenda. Un disparo, breve, seco, definitivo. El sonido resonó por los pasillos como un eco que el mundo entero esperaba oír. El cuerpo fue trasladado apresuradamente, envuelto en mantas y quemado en los jardines de la Cancillería del Imperio. Solo quedaron humo y cenizas mezcladas con lodo. Pero la guerra no terminó en ese momento. El odio seguía recorriendo las calles, los soldados seguían matando y los civiles seguían muriendo. El fin de Hitler no fue el fin del infierno, sino simplemente la caída de su artífice. La estructura que erigió, construida sobre el miedo y el fanatismo, seguiría desmoronándose durante décadas. Cuando los soviéticos finalmente tomaron Berlín, no encontraron héroes, solo supervivientes, niños que no sabían a quién disparar, mujeres que esperaban el anochecer para llorar, hombres que habían perdido no solo la guerra, sino también sus almas. El Reich había muerto, pero el precio de su muerte se pagaría durante generaciones. Las campanas
Al repicar de nuevo, sonaron como un lamento. Europa, cubierta de ruinas, se contempló sin reconocerse a sí misma. Ciudades enteras desaparecieron, familias enteras se convirtieron en nombres en listas. El silencio que siguió a la última explosión no fue de paz, sino de duelo. El mundo entero miraba a Alemania como si se mirara en un espejo roto, y por un instante vio reflejado algo terrible de lo que son capaces los seres humanos cuando creen que el poder los hace divinos. En las semanas siguientes, la guerra terminó oficialmente, se firmaron documentos, se arriaron las banderas y las radios anunciaron la victoria, pero nadie sonrió. Incluso entre los vencedores había algo que no se podía celebrar. La victoria no resucitó a los muertos, no borró los campos de batalla, no silenció las voces de las víctimas. El mundo había ganado, pero también había perdido algo en el proceso. Y entonces, silencio. Entre las ruinas de Berlín, un niño de 8 años caminaba entre los escombros. Encontró un casco y se lo puso. Miró al cielo y vio el sol salir sobre una ciudad destruida. Por un instante, la brisa sopló suavemente y por primera vez en años no se oyeron disparos, ni sirenas, ni órdenes. Solo el sonido de la vida intentando renacer. El día que Hitler perdió la guerra, no fue el día en que sonó el primer disparo, ni cuando ondearon las banderas rojas sobre el Reichstag. Fue mucho antes, en el instante en que creyó que podía conquistar el mundo sin comprenderlo, dominar al hombre, sin conocer su alma, crear un imperio sin escuchar el silencio de los muertos. La guerra ha terminado, pero sus cenizas permanecen en el aire, se ciernen sobre cada discurso de odio, sobre cada promesa de poder absoluto. Permanecen como un recordatorio, como una maldición, como una advertencia eterna, porque la historia no olvida, la historia observa. Y cuando el hombre comienza a creer de nuevo que puede moldear el mundo a su propia imagen, la historia susurra de nuevo, con la voz fría y grave de las ruinas: así empezó todo. Así fue como se perdió todo. Y así fue como perdió la guerra, sin saberlo. Si esa historia te puso la piel de gallina, imagina lo que viene después. Dale me gusta a este video. Deja un comentario. Queremos saber cómo te sentiste al revivir estos oscuros días de la historia, y no olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que te avisemos en cuanto se emita el segundo episodio, cuando Stalin empezó a DEMIR a sus propios hombres. Un relato aún más tenso y oscuro, donde el terror cambia de bando, y el propio dictador comienza a oír ecos de conspiración dentro de los muros del Kremlin. No te lo pierdas. La guerra aún no ha terminado.